Nunca imaginé que una perra podría destruir mi matrimonio y mi vida entera. Hola, me llamo Clara, tengo 32 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Pedraza, en Segovia. Nunca pensé que la llegada de un perro cambiaría tanto mi mundo, pero así fue. Mi historia comienza hace unos meses, cuando mi pareja, Lucía, decidió adoptar a un enorme perro mestizo de un refugio cercano. Yo no estaba muy convencida al principio, pero pensé que sería algo temporal, una compañía más en casa. Jamás imaginé que terminaría siendo el centro de nuestra relación y la causa de un conflicto que nunca hubiera esperado. Lucía siempre ha sido una amante de los animales, eso lo sabía desde que la conocí. Pero con este perro, al que llamó Rocco, había algo diferente, una conexión especial que me inquietaba sin que pudiera entender por qué. Rocco no era un perro cualquiera, era grande, peludo, con unos ojos intensos que parecían casi humanos, y una mezcla extraña, algo de lobo quizás, que le daba un aire salvaje y misterioso. Cuando Lucía lo trajo a casa, me limité a aceptar la situación, pensando que poco a poco encontraría mi lugar. Pero no fue así. Al principio todo parecía normal, paseos más largos, pelos por todas partes, y un poco más de ruido en casa. Pero poco a poco empecé a sentir que algo cambiaba entre nosotras. Lucía hablaba con Rocco de una manera distinta, no era el típico buen chico o siéntate. No, ella le hacía preguntas, le contaba cosas, como si realmente entendieran un idioma secreto. Yo me quedaba al margen, observando aquella escena con una mezcla de celos y desconcierto. Por las noches, a veces no dormía en la cama conmigo, sino en el salón, acurrucada junto a Rocco. Sentía que me estaba perdiendo, que ya no era la persona más importante para Lucía. Intenté bromear sobre ello, y si me compro un rabo para que me hagas caso, le decía con una sonrisa forzada. Lucía se reía, sí, pero de una forma que me hacía entender que no era una broma para ella. Empecé a hacer comentarios más duros, preguntándole directamente si dormía con Rocco. Entonces, sus risas desaparecieron y apareció una mirada fría, distante, que me helaba la sangre. Fue ahí cuando supe que el problema era más grande de lo que imaginaba. Una noche la encontré en el suelo del salón, abrazando a Rocco, susurrándole palabras de amor. Me quedé paralizada en la puerta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara, no entiendes, me dijo mientras me miraba con una mezcla de tristeza y lástima, algo que me dolió más que cualquier palabra dura. Es solo un perro, no es nada. Pero para mí, ya era mucho más que eso. Era un muro invisible que nos separaba, un rival silencioso que estaba ganando la batalla por el amor de Lucía. Y yo, en medio de todo, me sentía invisible. Así empezó todo, sin darme cuenta de que la llegada de Rocco marcaría el inicio del triángulo amoroso más extraño que jamás hubiera imaginado. Lucía y yo habíamos construido nuestra vida juntas en Pedraza con la ilusión de un futuro compartido, lleno de proyectos y sueños. Teníamos planes sencillos pero firmes, viajar, formar una familia, enfrentar juntas los retos de la vida. Pero poco a poco, y sin darme cuenta, esas ilusiones comenzaron a desvanecerse entre las sombras que Rocco, ese perro enorme y peludo, fue tejiendo alrededor de nosotras. Al principio, la convivencia era solo un poco más caótica. Tardábamos más en salir porque había que pasear a Rocco, y la casa se llenaba de pelos que parecían multiplicarse por arte de magia. Pero nada de eso me preocupaba demasiado, porque creía que era algo pasajero, una etapa que Lucía y yo superaríamos juntas. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Empecé a notar que la atención de Lucía, que antes estaba centrada en nosotras, se desplazaba irremediablemente hacia Rocco. Ella le prestaba cuidados como si fuera un niño pequeño, le preparaba su comida especial, le cepillaba el pelaje con una paciencia infinita, y hasta parecía entender sus gestos y miradas como si fueran palabras. Me sorprendía ver cómo Lucía le hablaba en susurros, con esa voz dulce y baja, como si compartieran un secreto que yo no podía escuchar. Lo que más me dolía era ver que, cuando yo llegaba del trabajo, en lugar de recibir mi saludo con una sonrisa o un abrazo, Lucía se arrodillaba junto a Rocco para acariciarlo y mimarlo. Yo quedaba relegada a un segundo plano, como una invitada inesperada en nuestra propia casa. Intentaba no darle importancia, pero el nudo en el estómago crecía cada día más fuerte. Lucía y Rocco tenían una especie de complicidad que me dejaba fuera de juego.
Era como si compartieran un lenguaje secreto, una intimidad que yo no entendía ni podía alcanzar. Ella le preguntaba cómo había pasado el día, le preguntaba si había echado de menos a alguien, le decía a mi chico con una ternura que antes solo me había reservado a mí. Y Rocco la miraba con esos ojos dorados y profundos, que parecían leer sus pensamientos, antes de lamerle la mano con un gesto lleno de afecto. Me preguntaba si yo estaba exagerando, si era solo cosa mía, producto de mis inseguridades. Pero la verdad era que sentía que estaba perdiendo a Lucía, que el hueco que yo había llenado durante años ahora lo ocupaba ese perro extraño, que con su presencia silenciosa y poderosa estaba cambiando todo. No sabía cómo actuar, cómo recuperar lo que sentía que se escapaba entre mis dedos. Una noche, cuando ya no podía más con la incertidumbre, le pregunté directamente a Lucía qué estaba pasando. Ella me miró con esos ojos que ya no me reflejaban, y me dijo con una sonrisa nerviosa, no es nada, Clara. Solo es Rocco. No te preocupes. Pero en su voz había una tristeza que me heló el alma. Sabía que no me estaba diciendo toda la verdad, y eso me aterraba aún más. Aunque intentaba mantener la calma, dentro de mí la tormenta crecía. No solo había un perro en medio de nosotras, había algo más profundo, algo que no entendía y que me hacía sentir sola en mi propia relación. Y mientras Lucía seguía acariciando a Rocco, yo me sentía cada vez más invisible. Aquella pequeña casa en Pedraza, que había sido nuestro refugio, se estaba convirtiendo en una jaula donde yo era la prisionera de un amor desplazado por un animal. No podía imaginar lo que vendría después, ni hasta qué punto la presencia de Rocco transformaría para siempre nuestra vida y nuestro amor. Solo sabía que el equilibrio se había roto, y que lo que parecía una simple adopción de un perro se estaba convirtiendo en el inicio del caos más inesperado de mi vida. Con el paso de las semanas, la distancia entre Lucía y yo se hacía más tangible, como una sombra que crecía lentamente y nos envolvía sin que pudiéramos detenerla. Empezaba a percibir que Rocco no era solo una mascota a la que cuidábamos juntas, sino una presencia que absorbía toda la atención y el cariño de mi pareja, dejando para mí solo migajas de lo que antes habíamos compartido. Las tardes en el salón se convirtieron en un ritual extraño. Lucía se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, y llamaba a Rocco con una voz suave y casi hipnótica. Él acudía rápidamente, con ese andar majestuoso, y se acurrucaba entre sus brazos como si fuera el ser más importante del mundo. Yo me quedaba atrás, observando desde el sofá, sintiéndome cada vez más ajena a ese mundo que parecían compartir. Intenté ponerme en su lugar, pensar que tal vez Lucía necesitaba ese consuelo, esa compañía incondicional que un perro puede dar. Pero la realidad era que yo necesitaba a Lucía, su atención, su amor, y me estaba quedando sin nada. Empecé a preguntarme si Rocco estaba ocupando un espacio que yo había dejado vacío, o si yo misma me había ido retirando sin darme cuenta. Las conversaciones se volvieron tensas y cortantes. Yo hacía preguntas directas, buscando respuestas claras, pero Lucía respondía con evasivas o con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara, no es lo que parece, me repetía una y otra vez, como un mantra para calmar mis nervios. Pero yo veía en sus gestos, en su manera de mirarme, que algo estaba cambiando dentro de ella, y no necesariamente para bien. Una noche, después de cenar, me sorprendió verla en el salón, con Rocco tumbado a sus pies, susurrándole palabras que no podía entender. Se giró hacia mí, y en su mirada había una mezcla de ternura y melancolía que me hizo sentir una punzada en el pecho. No sabes lo importante que es para mí, me dijo con voz baja. Siento que me entiende de una forma que nadie más puede. Aquellas palabras me dolieron como un puñal. ¿Acaso yo ya no podía entenderla? ¿Había dejado de ser la persona que la conocía mejor que nadie? Me pregunté si todo lo que habíamos vivido juntas se había diluido en el aire, reemplazado por esa conexión casi mística que compartía con un animal. Fui consciente de que algo más profundo estaba pasando, algo que no se reducía a celos o inseguridades. Había una distancia emocional que yo no sabía cómo cruzar, una barrera invisible que Rocco parecía construir entre Lucía y yo. Empecé a sentirme como una intrusa en nuestra propia casa, una extraña que ya no tenía lugar en la vida de la mujer que amaba. Aquella noche, mientras me acostaba sola en la habitación, escuché cómo Lucía susurraba el nombre de Rocco y le acariciaba el pelaje con esa dulzura que me había arrebatado. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas,
preguntándome cómo habíamos llegado hasta ahí. ¿Dónde estaba la mujer que me había prometido un amor firme y sincero? ¿Y qué papel jugaba yo en esta historia que se estaba convirtiendo en un tormento silencioso? Las dudas me carcomían, y el miedo a perderla me hacía sentir que estaba en el borde de un abismo. No sabía si había alguna forma de salvar lo que quedaba de nuestro amor, o si Rocco, con sus ojos dorados y su pelaje salvaje, ya había ganado la batalla por el corazón de Lucía. Solo sabía que, a partir de ese momento, todo sería diferente. Y yo estaba perdida en medio de ese cambio que no sabía cómo afrontar. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los pinares que rodean Pedraza, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando en casa. Había llegado el momento de enfrentar aquella situación que me estaba consumiendo por dentro. Lucía y yo necesitábamos hablar, aclarar las cosas, porque la distancia se había convertido en un muro que amenazaba con separarnos para siempre. Al llegar, noté que la atmósfera en la casa era distinta. Lucía estaba sentada en el sofá, con una mirada absorta, mientras Rocco descansaba a sus pies, la cabeza apoyada en sus rodillas. Su vestido de algodón blanco, simple pero elegante, contrastaba con la oscuridad que parecía envolver la habitación. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora reflejaban una tristeza profunda que me partió el corazón. Me senté frente a ella, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. Lucía, tenemos que hablar, dije con voz firme pero temblorosa. Ella asintió sin pronunciar palabra, como si ya hubiera esperado ese momento. Empecé contándole cómo me sentía, cómo la presencia de Rocco había cambiado nuestra relación, cómo me dolía que ella le dedicara más tiempo y cariño que a mí. Le hablé de las noches en las que me encontraba sola, de sus susurros al perro, de la sensación de ser una extraña en nuestro propio hogar. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez sentí que comprendía lo que estaba pasando dentro de ella. Lucía tomó mi mano con delicadeza y me confesó que había encontrado en Rocco un refugio, una compañía que la ayudaba a calmar miedos y angustias que había guardado en silencio durante años. Me contó que, a veces, sentía que no podía compartir ciertas cosas conmigo, que el perro le ofrecía una comprensión incondicional que le resultaba difícil encontrar en las personas, incluso en mí. Aquellas palabras me hicieron reflexionar. No era solo un perro el que nos separaba, sino heridas que no habíamos sabido sanar, silencios y distancias que habían ido creciendo sin que nos diéramos cuenta. Comprendí que Rocco era un símbolo, una señal de que algo más profundo necesitaba atención. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Rocco se levantó y, con esa mirada intensa que tanto me había inquietado, se acercó a mí y apoyó su cabeza en mis piernas. Sentí un calor extraño, una conexión nueva que rompía con todo lo que había sentido hasta entonces. Lucía me miró y sonrió débilmente, como si aquello fuera un pequeño puente entre nosotras. En ese momento supe que la pelea no era contra un perro, sino contra el miedo y la distancia que se habían instalado entre nosotras. Que tal vez, si estábamos dispuestas a escuchar y entender, aún había una oportunidad para reconstruir nuestro amor. Pero la calma duró poco. Mientras nos abrazábamos las tres, una sombra pasó por la ventana, y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué era, pero sentí que nuestra historia estaba a punto de dar un giro inesperado, algo que ni siquiera Rocco podría predecir. Y eso me aterraba más que cualquier conflicto que hubiéramos enfrentado hasta entonces. Aquella noche, después de nuestra conversación, pensé que quizás habíamos dado un paso hacia la reconciliación. Pero el destino tenía otros planes, y pronto me di cuenta de que la realidad era mucho más compleja y perturbadora de lo que había imaginado. Al acostarme, sentí una inquietud que no podía explicar. Lucía se quedó dormida a mi lado, pero yo no podía conciliar el sueño. Escuchaba cada respiración, cada movimiento, intentando encontrar alguna señal de que todo volvería a ser como antes. Pero el silencio de la casa era pesado, casi opresivo, como si algo acechara en la oscuridad. De repente, escuché un ruido en el pasillo. Me incorporé lentamente, con el corazón acelerado, y vi a Rocco levantarse y caminar hacia la puerta del salón. Lo seguí con la mirada mientras se detenía frente a ella, y entonces, algo inesperado ocurrió. Lucía se levantó también, con una expresión que no había visto antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y determinación.
se agachó junto a Rocco y le susurró algo en voz baja, una frase que no pude entender pero que parecía tener un significado profundo para ambos. Me quedé paralizada, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. No era solo la distancia entre Lucía y yo, sino una conexión secreta, casi mágica, que ella compartía con Rocco y que me excluía por completo. Decidí seguirlas a escondidas, sin que se dieran cuenta. Salimos al jardín trasero de la casa, donde la luz de la luna iluminaba tenuemente la hierba húmeda. Allí, Lucía y Rocco permanecían juntas, como si compartieran un ritual privado, un momento íntimo que yo no podía comprender ni interrumpir. Lo que vi me dejó sin aliento. Lucía acariciaba a Rocco con una ternura casi reverencial, y el perro respondía con una mirada penetrante que parecía hablarle sin palabras. En ese instante, sentí que no solo estaba perdiendo a Lucía, sino que estaba siendo testigo de algo mucho más profundo y perturbador. Al regresar al interior, me enfrenté a la realidad con una mezcla de miedo y tristeza. Sabía que la presencia de Rocco ya no era solo un problema de celos o de espacio, sino que había algo en esa relación que escapaba a mi comprensión, algo que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido. Intenté hablar con Lucía al día siguiente, pero ella evitaba mis preguntas, cambiaba de tema o respondía con evasivas. Sentí que me estaba encerrando en un mundo al que yo no tenía acceso, un universo secreto donde solo ella y Rocco existían. Fue entonces cuando comprendí que la batalla por nuestro amor no era contra un perro, sino contra un misterio que se había instalado en nuestro hogar, un enigma que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también mi propia cordura. Y mientras la noche caía sobre Pedraza, yo me preguntaba si alguna vez volvería a encontrar el camino de vuelta a Lucía, o si aquel vínculo inexplicable con Rocco se había convertido en un abismo del que no podría salir. Nunca imaginé que una simple adopción pudiera cambiar tanto nuestro mundo. Ahora temo perderlo todo. Hola, me llamo Clara, tengo 32 años, y vivo en Pedraza, un pueblo pequeño en Segovia. Lo que comenzó como una decisión inocente de Lucía, mi pareja, al traer a casa a Rocco, un perro mestizo de refugio, se convirtió en la causa de un conflicto que jamás pensé que viviría. Esta es la historia de cómo un animal se volvió el centro de nuestro triángulo amoroso invisible y cómo esa relación amenazó con destruir lo que habíamos construido juntas. Una noche, cuando creía que la distancia entre nosotras había tocado fondo, algo inesperado sucedió que lo cambió todo. Lucía estaba en el salón, como de costumbre, arrodillada junto a Rocco, susurrándole palabras que no podía entender. Pero esa vez, en lugar de ignorarme, me pidió que me acercara. Mi corazón latía con fuerza, confundido entre esperanza y miedo. Entonces, sin previo aviso, Lucía me confesó que Rocco no era un perro común. Me contó una historia que parecía sacada de una película, que había encontrado en él algo más que compañía, que sentía que el animal poseía una inteligencia y sensibilidad casi humanas. Me habló de noches en las que creía que Rocco la escuchaba, la comprendía y hasta la consolaba cuando se sentía sola o angustiada. Mientras escuchaba, una mezcla de incredulidad y temor me envolvía. ¿Cómo podía ser eso posible? Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Lucía me confesó que, a veces, sentía que Rocco la miraba con ojos que no solo veían, sino que juzgaban, que desafiaban. Y que esa mirada, lejos de asustarla, la hacía sentir protegida, comprendida y valorada. Aquellas palabras me dejaron helada. Mi mente luchaba por entender una realidad que parecía cada vez más surrealista. ¿Había algo en Rocco que yo no había visto? ¿Era posible que el perro estuviera manipulando nuestra relación, jugando un papel mucho más complejo del que imaginaba? Sentí que mi mundo se tambaleaba. Lo que antes parecía un simple problema de celos se transformaba en una historia con tintes casi sobrenaturales. Y mientras Lucía me miraba con esos ojos llenos de una mezcla de amor y devoción hacia Rocco, supe que la batalla que enfrentábamos iba mucho más allá de nosotras. Pero justo cuando creía que no podía sorprenderme más, Rocco se levantó, se acercó a mí y, con una mirada intensa y penetrante, me dejó claro que él también sabía todo lo que estaba pasando. Fue un instante cargado de una tensión inexplicable, un desafío silencioso que marcó el comienzo de un juego del que no sabía si podría salir indemne. La tensión en la habitación era casi palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Rocco, con sus ojos color ámbar fijos en mí, no solo parecía entender cada palabra,
sino que también parecía estar midiendo mis intenciones, desafiándome sin necesidad de emitir un solo sonido. En ese momento, algo cambió en la dinámica entre nosotros tres. Ya no éramos solo Lucía, Rocco y yo, sino un triángulo invisible en el que cada uno tenía un papel crucial. Lucía, con una mezcla de orgullo y miedo, me confesó que Rocco había estado protegiéndola de cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Que en más de una ocasión, cuando ella se sentía vulnerable o insegura, Rocco estaba allí, con una presencia casi sobrenatural, para darle fuerza y consuelo. Me habló de noches en las que el perro parecía anticipar sus emociones, sus miedos ocultos, y actuaba como un guardián silencioso que velaba por su bienestar. Mientras escuchaba, no podía evitar sentirme cada vez más fuera de lugar, como si estuviera perdiendo el control de la relación que creía tener. Rocco no era solo un perro, era una fuerza que había irrumpido en nuestras vidas y había transformado todo a su paso. Y lo más inquietante era que ni siquiera sabía si estaba del lado de Lucía o si, de alguna manera, también me estaba enfrentando a mí. Esa noche, vi cómo Lucía se rendía ante ese vínculo con Rocco, como sus palabras y caricias hacia él tenían un aura casi reverencial. Y yo, atrapada en medio, sentí que mi presencia se desvanecía poco a poco, como una sombra que se disuelve al amanecer. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue cuando, en un momento de silencio, Rocco dio un paso adelante y apoyó su enorme cabeza en mi regazo. Fue un gesto inesperado, contradictorio, que me confundió y me hizo cuestionar todo lo que creía saber. ¿Era una señal de aceptación? ¿Una advertencia? ¿O simplemente la demostración de que ese triángulo no tenía reglas claras? Mientras las horas pasaban y la noche nos envolvía, supe que estábamos inmersas en una historia mucho más profunda y compleja de lo que jamás habría imaginado. Una historia en la que el amor, los celos y la lealtad se entrelazaban de formas imprevisibles, y donde el papel de Rocco era mucho más importante de lo que parecía a simple vista. Y así, en medio de esa oscuridad, una pregunta quedó grabada en mi mente: ¿podría alguna vez recuperar a Lucía? ¿O estaba destinada a perderla para siempre ante la lealtad silenciosa de un perro que parecía tener alma humana? Aquella noche, el aire en la casa se volvió irrespirable, como si cada rincón guardara secretos imposibles de revelar sin romper todo en pedazos. La presencia de Rocco se sentía más intensa, más dominante, y su mirada penetrante parecía atravesar no solo mi piel, sino mi alma. Era como si estuviera observando cada rincón oscuro de mi ser, desnudando mis miedos y mis inseguridades. Lucía, envuelta en un halo de ternura hacia él, parecía haber olvidado por completo que yo estaba allí, que aún existía en su vida. Sus manos recorrían el pelaje de Rocco con una delicadeza que rozaba la adoración, y su voz susurraba promesas y palabras que jamás me había dedicado. Sentí como si estuviera siendo desplazada, borrada poco a poco, mientras observaba ese vínculo casi sagrado entre ellos. El silencio se rompió solo por el leve suspiro de Rocco, que parecía disfrutar de esa atención exclusiva, como un rey en su trono. En ese momento, comprendí que no era una simple mascota, sino el epicentro de un universo que se había creado a nuestro alrededor, un universo donde yo no tenía cabida. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y desesperación que me consumía por dentro, como un fuego que no podía apagar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo un ser que no habla, que no razona como nosotros, podía tener tanto poder sobre la mujer que amo? Me pregunté si estaba luchando contra una sombra, un espejismo, o si realmente había perdido todo para siempre. Mientras observaba la escena, una idea aterradora se instaló en mi mente: ¿y si Rocco no solo era el causante de esta distancia, sino también algo más oscuro, un símbolo de lo que estábamos perdiendo? ¿Y si detrás de esa mirada sabia y desafiante se escondía un juicio silencioso sobre nosotras, sobre nuestro amor, y sobre mi lugar en él? Nunca había sentido tanta impotencia. La casa, que antes era nuestro refugio, se había convertido en una prisión donde cada caricia a Rocco era un golpe a mi corazón. Y en medio de esa tormenta, solo podía preguntarme si alguna vez encontraría la fuerza para romper ese hechizo, para recuperar a Lucía, o si estaba condenada a ser la sombra que quedó atrás, eclipsada por la lealtad inquebrantable de un perro que parecía tener alma y voluntad propias. El dolor era insoportable, y en ese instante supe que nuestra historia había llegado a un punto sin retorno, donde cada decisión, cada palabra, podría cambiarlo todo para siempre. Pero lo más aterrador era no saber qué camino tomar ni si aún quedaba un camino por recorrer.
La noche avanzaba lenta, y yo permanecía sentada en el sofá, mirando a Lucía y a Rocco, atrapada en un torbellino de emociones que no podía ordenar. Había un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y de miradas esquivas. Lucía acariciaba la cabeza de Rocco con una ternura que me dolía en lo más profundo, y él respondía con una calma casi sobrenatural, como si supiera que era el centro de todo aquello. De repente, una idea me atravesó como un rayo, y si yo ya había perdido a Lucía, no por falta de amor, sino porque ella había encontrado en Rocco algo que yo no podía darle. No solo compañía ni consuelo, sino una conexión que trascendía lo humano, una complicidad que se había vuelto impenetrable para mí. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, que todo lo que habíamos construido juntas se desvanecía en esa habitación, bajo la mirada inmutable de un perro que parecía saber más de lo que permitía ver. Quise gritar, pedir explicaciones, exigir respuestas, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y solo pude cerrar los ojos y dejar que las lágrimas rodaran libres. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Era Lucía, con el rostro iluminado por una mezcla de tristeza y determinación. Clara, dijo con voz temblorosa, hay algo que debo contarte, algo que cambiará todo lo que crees saber. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y esperanza me invadió. ¿Qué secreto ocultaba? ¿Era la clave para salvar nuestro amor o la confirmación de que todo estaba perdido? Ella se acercó, tomó mis manos entre las suyas, y con una mirada profunda y sincera, comenzó a relatar una verdad que jamás habría imaginado, una verdad que involucraba a Rocco, a nuestra relación y a un pasado que había permanecido oculto en las sombras. En ese momento, supe que nuestra historia no había terminado, que el verdadero conflicto apenas comenzaba y que el destino nos pondría a prueba de formas que ni siquiera podíamos prever. Y así, en medio de la oscuridad de esa noche en Pedraza, una nueva puerta se abrió, prometiendo revelaciones inesperadas, decisiones difíciles y un amor que tendría que enfrentarlo todo para sobrevivir. ¿Estábamos preparadas para lo que venía? Solo el tiempo lo diría.